ella, yo, mi pluma, mi muerte. Escrito por Erika Zurbarán. Narrado por Erika Zurbarán. Todos los derechos están reservados. Que lo disfrutes. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo han enfermado. Hipócrates. Capítulo 1. Sí. ¿Claro? ¡Ay, no! Me quiero cortar las venas con un caramelo toffee. ¿Lo habrás escuchado o dicho? Tal vez algo parecido y más creativo. Al menos una vez en tu vida. Este tipo de broma es una constante en nuestra cultura hispana. Pero yo lo digo seriamente. Muy seriamente. Fue mi pluma. Para ser precisa, mi pluma preferida. Una vieja Ferrari da Varese, que el padre de mis hijos me regaló hace unos 15 años. Fue ella a darme muerte. Mi pluma me mató. Sí, claro. Y después dirá que salió volando. Ella, no la pluma. Estarás pensando. No, no salí volando. En cierto modo, sigo presente. No todos los días, ni en cada momento, como creemos o esperamos, que suceda una vez muertos. Pero ella, la que está escribiendo, dice que es importante mantenerme presente, que esta vez me permitirá contarles mi historia, la historia de mi muerte. Dice que me lo merezco. No logro individuar si es sarcástica o compasiva. Es una tipa extraña. No sé si aborrecerla o adorarla. Sobre todo porque esa que tiene en su mano izquierda, estoy segura, segurísima, es la pluma que me regaló mi marido. Mi pluma. Mi maldita pluma. Era mi pluma preferida. No recuerdo exactamente la hora. Ella dice que eso no tiene importancia. Pero recuerdo perfectamente la sensación de estar sujetándola fuertemente en mi mano al momento de mi muerte. Era mi pluma preferida. Daba la sensación de haber sido creada a medida para mis dedos inquietos. Me la regaló Máximo una tarde de verano. Hacía ya días que estábamos enojados. No logro recordar el motivo. Para ti, que te gusta escribir, dijo. Creo que... no. Estoy segura de que me lo había dicho con sarcasmo. El sarcasmo era una moneda corriente entre nosotros. Lo hacía siempre. Cada vez que estábamos enojados, me hacía un regalo. Y, mientras me lo daba, completaba el gesto con una frase sarcástica. Yo suponía que sus intenciones fueran hacerme sentir culpable. O que fuese un hombre demasiado orgulloso como para dar el primer paso para generar un clima de reconciliación. A veces se me formaba un nudo en la garganta por el sentido de culpa.
que ahogaba, para poder decir gracias con un tono amigable. Otras veces era tanta la rabia que sentía como si mi estómago se transformase en una bola de fuego. Fuego que también ahogaba, para después reemplazarlo con la palabra gracias. No me agradaba la idea de comportarme como una maleducada. Ahora, y solo ahora sé, que solo él sabía por qué lo hacía. Y que ya no podré preguntárselo. También sé que me encantaban sus regalos. Él conocía a la perfección el modo de desequilibrarme, de confundirme, de embelezarme, de apasionarme, de enamorarme. En aquellos tiempos, cuando me regaló la pluma, yo era una madre, una esposa, una trabajadora incansable. No tenía tiempo para usar esa pluma. Apenas tenía tiempo para ducharme. Esa pluma, guardada en aquel cajón, me recordaba que yo ya no era la de antes, que aquellos cuadernos llenos de poemas y notas, que aquel sueño de ser una escritora eran solo eso, un dulce sueño. Era como si cada vez que la tomaba entre mis dedos, para después devolverla al cajón, estuviese eligiendo una vez más dejar allí con ella mis sueños, para continuar a vivir aquella vida perfecta que todos decían que llevaba. Era mi pluma preferida, aunque si casi no la utilizaba, la que apretaba fuerte entre mis dedos al momento de mi muerte. La muerte. Algunas personas, cuando deciden morir, lo planean hasta el más mínimo detalle. Modo, día, horario. Se organizan con el banco y las deudas. Cumplen sus deseos más profundos. Eligen cuidadosamente el atuendo que endosarán en aquel momento tan especial. Otros simplemente no lo saben conscientemente, hasta que llega el momento. Es lo que solemos describir con frases como esos 5 minutos de locura. Es ese clic, ese arrebato en la mente, que lo cambia todo, y para siempre. La mía simplemente sucedió, como tantas otras situaciones durante mi existencia, simplemente sucedió. No fue un accidente. Tampoco deseaba morir. Es más, mi intención en aquel momento era la de estar mejor. Buscaba mi bienestar. Buscaba paz interior. Hubo otras 2 ocasiones en las que sí quise morir. La primera se trató del famoso clic, un arrebato de desesperado dolor. Era insoportable y tenía que terminar. Me salvó quien en aquellos tiempos era mi novio, el hombre que años más tarde esposé. ¡Cuántas aventuras me hubiese perdido de experimentar! La segunda vez, la impotencia y la soledad eran tan insoportables como el dolor. Sentirse la razón de la infelicidad de quien amas, incapaz de hacer
una bien, un estorbo. Y no poder hablarlo con nadie. Absolutamente nadie. Para mis hijos, habría sido menos traumatizante una enfermedad que un suicidio claro y rotundo. Lo sé por experiencia. Bastaba solo buscarla, perseguirla, y tarde o temprano los habría librado de mi despreciable existencia. Llegó en el giro de 6 meses. Se presentó de repente, una noche de diciembre, y con urgencia arrebatadora. Allí estaba mi muerte, disfrazada de: «Haremos todo lo posible, se lo prometo, señora», mientras entrábamos al quirófano. Finalmente, los estaba librando, en el modo más disimulado posible. Estaba por salir de la escena sin hacer ruido y en puntas de pie. «De nada», pensé. Lo primero que vi fue el rostro sonriente y triunfante de la enfermera. «Despierta, dormilona, te hemos dejado como nueva». Por segunda vez, Máximo me había salvado. La vida se estaba burlando. Me sentía todavía más culpable e incapaz que antes. Me llevó mucho tiempo lograr que mi cuerpo adquiriese la autonomía y la fuerza necesarias para realizar las mínimas e indispensables tareas cotidianas. No importa que no puedas hacer nada, lo importante es que estés aquí, presente, solía decir Máximo, sonriente. El mismo hombre que algunos años antes me había regalado mi pluma. Nunca más busqué morir. Esa última experiencia, de alguna manera, también fue un clic. No lo sabía, tanto menos lo hubiese podido describir, pero desde aquel día mi existencia ya no fue la misma. Comencé a observar con más atención lo que sucedía a mi alrededor, a apreciar detalles, momentos, olores que, antes de aquella experiencia, no percibía. Comencé a desear la vida. Al fin y al cabo, es una sola. ¿Por qué no vivirla?, me decía. Es entonces cuando comenzaron los verdaderos problemas. Mientras mi interés por la vida crecía, inicié a comprender la enorme diferencia entre existir y vivir. Tal vez haya sido en esos momentos cuando comencé realmente a morir. A mi muerte no la busqué, solo la encontré. Fue una larga agonía. No me daba cuenta de lo que sucedía. Es más, ahora mismo me cuesta recordar, me cuesta entender. Ella, la que está escribiendo, a veces me confunde. Dice que existe gracias a mí, que yo la creé. ¿Qué sentido tiene que mis ganas de vivir me hayan llevado a la muerte? ¿Y por qué está usando mi pluma? Capítulo 2. La señora D. A la pregunta ¿quién eres tú?, generalmente respondemos con nombre y apellido dados por nuestros padres. A veces usamos un sobrenombre.
Otras preferimos crear una cierta autoridad utilizando nuestros títulos de estudio, profesión o grado de parentela. Todos queremos ocupar un lugar importante en el mundo. Es parte de nuestra condición humana, buscar ser considerados, respetados, escuchados. Algunos adoramos que se note cuando entramos en una habitación. Otros, un poco menos. Pero todos apreciamos que nuestra presencia se sienta. Amamos ser mirados a los ojos cuando hablamos, ser abrazados cuando sufrimos. Nos hace felices cuando nos preparan el café exactamente como más lo preferimos, sin que lo hayamos pedido, sin pronunciar palabra. Estudios científicos comprueban que el sonido más dulce para nuestros oídos es nuestro nombre. Que para hacer sentir amado y validado a un niño, basta ya tan solo con mirarlo a los ojos y girar el torso hacia él cuando nos habla. Ella comenta que es irónico, que crecimos con la creencia de que, para dar amor, debamos cumplir misiones monumentales, sacrificarnos al mejor estilo Sísifo. Y en cambio, a veces basta solo una mirada, un gesto, una palabra. Si me preguntaran mi nombre, respondería D. Ella sonríe, parece divertida, a la vez compasiva. Parece que estoy usando la tabla Ouija, comenta. Por algún motivo se siente incómoda. Endereza la espalda, yergue los hombros y continúa a escribir. Fui la tercera de 3 hijos de un matrimonio de clase media, en una ciudad del otro lado del mundo, regida por una sociedad patriarcal, en los años 70. Mis padres ya tenían 2 hijos varones, buscados, deseados. Fui concebida accidentalmente. Sí, fui un accidente. Dieron por hecho que sería otro varón, y es así como algunos meses antes de mi nacimiento me llamaron Hugo Fabián. 2 bellísimos nombres. Si no fuera por el hecho de que no concordaba con mi sexo. En aquellos tiempos consolaban a las madres diciendo: una hija te hará siempre compañía. Digamos que de Hugo Fabián pasé a ser una desilusión. Pasé de ser un futuro salvaguardia del apellido de la familia a una compañía para mi madre. Sí, durante algunos años sería fantástico. Es más, sería necesario. Pero no lo creía tan apetecible como un entero plan de vida. Hoy, finalmente, sabemos, gracias a la ciencia, que la identidad sexual viene aprendida de la sociedad y la familia de pertinencia. Los niños no saben nada de roles de vida apropiados según la conformación de sus órganos sexuales. Por unos meses, adentro del vientre materno, sentí hablar de mí como de un futuro Zeus o Poseidón. Una vez afuera, me colocaron una etiqueta en la frente con escrito Hestia. Me dieron 2 nombres bellísimos y muy femeninos. Mi madre
amaba la femineidad y amaba las flores. Combinaban a la perfección con mi doble apellido paterno. Sí, porque en aquel entonces el apellido materno no contaba. No existía. Una vez que te esposabas, te transformabas en la señora D. Terminada la empresa, mi padre me dio un sobrenombre que nada tenía que ver con mis nombres. Era un tipo complicado. ¿Comprendes? Mis padres fueron, y mis hermanos son, personas extremadamente carismáticas. Ese género de personas que cuando entran en una habitación automáticamente la llenan con su presencia. Sonrisa impactante, voz segura, conversación amena e interesante. Yo era la más pequeña en todos los sentidos que puedas imaginarte. La ciencia ha logrado comprobar que nuestros cuerpos son plasmados no solo por la genética y los factores ambientales externos, también por los factores emocionales. Mi padre había deseado un varón, mi cuerpo era atlético. Mi madre adoraba la femineidad, mis cabellos crecían a la velocidad de la luz. Mis hermanos me trataban como a su pequeñita. Mis medidas, ya de adulta, eran 1,50 m de estatura por 45 kilos de peso. Y, además, ellos esperaban un hermano en mi lugar. Recuerdo claramente que escondía mi larga cabellera en una gorra y me presentaba a los amigos de mis hermanos diciendo: «¿Puedo jugar con ustedes? Soy Hugo Fabián». En definitiva, me transformé en lo que ellos querían. Fui la hija de, la hermana de. Literalmente. Nací sedienta de aceptación. Mis padres murieron cuando era pequeña. Mi madre por causas naturales. Mi padre, en cambio, simplemente decidió que no quería vivir sin ella. No fue fácil. La vida llevó a mis hermanos, uno a vivir de pronto totalmente solo, el otro a vivir con parientes que apenas conocía, a mí a vivir con otros parientes que también apenas conocía y, sinceramente, alguno de ellos no los hubiese jamás querido conocer. En aquellas épocas no sabía que el no sentirme aceptada, validada, el no sentirme amada, estaba desarrollando en mí, entre otras cosas, una personalidad extremadamente racional y materialista, en el sentido filosófico. El buscar una respuesta a todo, positivo o negativo que fuese, digamos que me tranquilizaba. Me daba una cierta sensación de seguridad. Ocupaba la mayor parte del tiempo en leer a las personas, con el fin de comprender sus expectativas sobre mí. No me expresaba. Simplemente respondía en el modo que consideraba más apropiado. El instinto, por otro lado, estaba tan bien desarrollado que recuerdo claramente el haber previsto situaciones que podríamos bien llamar extrañas. Obviamente no lo decía. No era correcto. No me expresaba.
Por ejemplo, la muerte de un familiar muy querido. Yo tenía unos 12 años. No recuerdo bien la fecha. Simplemente un día cualquiera se posó la idea en mi mente. No lograba ignorarla, a pesar de que me esforzaba. Aparentemente estaba sano, pero había notado algo extraño en su mirada. Por momentos era ausente. La idea de su muerte me desesperaba. Unas semanas más tarde, después de haber sido repentinamente hospitalizado de urgencia, cuando los médicos dijeron que sus riñones estaban bloqueados, comencé a recordar una frase que los adultos me repetían constantemente cuando murieron mis padres. Tienes que ser una mujercita fuerte. Resultado, luego de un par de días, cuando nos avisaron de su muerte, no vertí ni una sola lágrima. Y sin el más mínimo esfuerzo, Simplemente no había. No había nada. Ni una lágrima. Ni siquiera días después, o semanas. No me expresaba. En la escuela me llamaban por uno de mis apellidos. No es la misma música que cuando escuchas tu nombre. Por favor, maestros, no les cuesta nada. Me destacaba por la velocidad de aprender. Resultado, me aburría como un hongo y la mayor parte de mis compañeros me rechazaba. Los adultos no ayudaban comparándome con sus hijos mientras los criticaban. Por lo que aprendí a bajar el promedio de mis notas escolares y a ser silenciosa, pequeña. No me expresaba. Durante mi adolescencia logré reunirme con mis hermanos y fui feliz. Ya no pensaba al pasado. Había aprendido a adaptarme, diría, a cualquier situación. Ayudaba en todos los quehaceres de la casa y en la crianza de mis sobrinos. Era siempre alegre y generosa, siempre lista a resolver problemas ajenos, a escuchar lamentos ajenos por horas enteras. No importaba. Lo importante era brindar calor, afecto y, sobre todo, resolverles sus problemas. Encontraba siempre tiempo para salir con amigos y, obviamente, en la escuela. Todos me apreciaban, todo andaba bien. Nunca me enojaba, nunca discutía, nunca pedía nada. No me expresaba. Aprendí también a cuidar muchísimo mi aspecto físico, mi tono de voz, mis gestos. Aprendí, sobre todo, a sonreír. Siempre. Según la situación, la sonrisa debía ser más o menos amplia. A veces, solo con los más íntimos, me permitía unas buenas y liberatorias carcajadas. Aprendí que escuchar siempre la opinión de los demás te ayuda a mejorar. Si endosaba aquel vestido que tanto me había costado comprar, ese con el que me sentía segura de mí misma, hermosa, una reina, y alguna de mis amigas, afortunadas, con el cuerpo lleno de curvas, me decía que era muy flaquita. Para endosarlo, con mi autoestima destrozada y una complaciente sonrisa, se lo regalaba. Ella
era feliz porque le encantaba cómo le quedaba. Y yo también, porque había evitado un conflicto, endosando otra prenda menos llamativa y más holgada. Con relación a los hombres, no me lamentaba. Percibía que los atraía fácilmente, aunque sí, no muchos se acercaban. Tal vez porque casi siempre estaba en compañía de mis amigos varones. No tenía muchas amigas. Las encontraba un poco complicadas. Extrañamente, cuando a alguna de ellas le confesaba que me sentía atraída por alguien sin atreverme a dar señales de mis sentimientos hacia él, la historia culminaba en que mi amiga y él terminaban siendo pareja. Mis amigas solían decir que la causa era que yo era demasiado selectiva, una cerebrona. Al fin y al cabo, no importaba, porque yo era la amiga de, aunque no me expresara. He logrado con determinación y entusiasmo, y por qué no reconocerlo, con inteligencia, tantos objetivos durante mi existencia. También tantos sueños, muchos de ellos felizmente compartidos. Delante a un problema u objetivo, no importaba cuánto tiempo o sacrificio me requiriese, lo lograba. Algunas veces los reconocimientos o las gracias llegaban, me llenaban el alma. Me sonrojaba y concluía diciendo, sacudiendo las manos, no es nada. Yo no posaba en las fotos, las hacía. No recibía el premio, aplaudía. Era la que cerraba la puerta y apagaba la luz, porque me rodeaba de personas que ya lo sabían, lo intuían. Creía en mis capacidades, las conocía. El punto es que no creía en mí. Durante mi existencia era ya un fantasma, solo que no lo sabía. Lo confirmaba cada vez que, después de repetidas cenas compartidas en mi mesa, o años de conocernos, tal vez de trabajos llevados a cabo juntos, me encontraba con personas que, después de un saludo cortés, me miraban por algunos segundos con la mirada pensativa, culminando con un «¡Ah, sí! La señora de...». Dolía en el estómago y me llenaba de rabia. ¿Cómo era posible que lo diera todo, cuerpo, mente, alma, y no recibiera nada? Respondía con una sonrisa de oreja a oreja, asintiendo. Ah, sí, yo era muy simpática. Una vez estuve enamorada. Él también me amaba. Era un 13 de febrero, cuando sus labios le contaron a los míos que nos transformaríamos en un solo ser, una única alma. En aquel entonces no conocía el extraordinario y en ocasiones peligroso poder de las palabras. Le dije que nos estábamos embaucando en algo muy peligroso,
que dos personas tan heridas por la vida al final podrían solo causarse daño el uno al otro. Podríamos ser la excepción de la regla. No podremos saberlo si no probamos, me respondió susurrando. Y probamos. Fueron tantos años. La pareja perfecta, en apariencia. Un amor enfermizo, desbordante. Felicidad o desdicha siempre al alcance de la mano. Fuimos dueños del mundo y al final fue el mundo a devorarnos. No fue el amor a matarnos. Fueron el apego y el miedo, nuestras heridas emocionales no sanadas. Ellos son el diablo de nuestra existencia, de lo que fuimos. Quedan nuestros hijos, maravillosos, bellos, inteligentes, bondadosos, valientes, resilientes y lastimados por nosotros mismos. Queda también mi pluma preferida, la misma que ella, en este preciso momento, hace bailar frenéticamente en su mano. Capítulo 3. Ella. Apoyó la pluma cuidadosamente sobre su escritorio. Una antigua mesa del 800, del estilo Luigi Filippo, donde, aparte una pila de papeles y libros desordenados, una vela perfumada con esencia de jazmín y una planta que lucha entre la vida y la muerte por ser objeto de atención de uno de sus gatos, conserva un cartel con una frase de Descartes, puesto en buena vista. Cogito, ergo sum. Lo lee, lo repite lenta y conscientemente, casi como un mantra. Son las 18:30, hora de preparar la cena. Observa la lista de las comidas de preparar durante la semana, que divertida y meticulosamente escribe los domingos. No le interesan las calorías, le interesan los nutrientes, los colores y, por supuesto, el sabor de las comidas. Para mi cucciolo, spaghetti alla carbonara. Para mí, lentejas. ¡Qué rico! Enciende un saumerio al perfume de gelsomino y una luz suave. Ajusta su smartphone en modalidad no molestar. Le gusta tomar algo rico mientras cocina. Y, aunque hoy sea jueves, en cambio de cerveza sin alcohol, se sirve una copa de vino. Cada tanto canta, tararea, habla con su hijo. Después de la cena, pasan un poco de tiempo juntos. Es un momento todo para ellos. Sabe que en algunos años desplegará sus alas, como ya lo ha hecho su hermano mayor. Es el motivo por el que, sin forzar, se goza cada momento. Está orgullosa de ellos. Hoy se hizo un poco tarde para ducharse. Lo hará mañana. Son ya las 22 y prefiere ocuparse de lo más importante. Da la buonanotte a su hijo.
Le recuerda que es mejor bajar la luminosidad de las lámparas y no estar despierto hasta muy tarde. Ya sabes, la producción de melatonina. Sabe que los adolescentes pierden la noción del tiempo, pero no lo presiona. Él ya sabe cómo se siente cuando duerme poco. Déjalo experimentar. Piensa, se dice a sí misma. Sonríe. Saluda a su perra y a sus gatos. Mira el cielo desde la ventana. Hoy está estrellado. Sonríe otra vez. Agradece. Una vez en su habitación, se quita sus ropas. Forma un chiñón con su cabellera. Se desmaquilla cuidadosamente. Se sonríe al espejo. Hace ejercicios de stretching. Se sienta en su lecho, que para ella es perfecto. 1,5 plazas. Escribe las 3 cosas más importantes que hará mañana. Recuerda cómo anduvo la jornada. Hace algunas respiraciones profundas. Hoy elige el método 4-4-4-4-4. Después comienza a meditar. Se entrelazan en su mente mi historia, la suya, el email que se olvidó de enviar, el budget del mes que tal vez ya sobrepasó. No le preocupa. Siempre encuentra una solución. Sigue observando sus pensamientos, como si los viera desde detrás de una vidriera. Después, no pasa más nada. Mente en blanco. Entonces, elige aquel pensamiento que más atrajo su atención, aquel que más veces se presentó. Lo trae al presente. Es mi historia. Y piensa. Lo siento mucho. Yo no te olvido. Te tengo presente. Verónica. Tu nombre es Verónica. Y estás al seguro. Verónica, te agradezco por haber existido. Lo siento mucho. Verónica, te perdono. Perdóname. Llora por un momento. Sonríe. Dice gracias. Siento que sus palabras son sinceras. Nacen del corazón. Siento el orgullo que sentiría una madre. La escucho silenciosamente desde mi rincón. La admiro. Ella es feliz haciendo solo 3 cosas importantes al día. Es compasiva, paciente, es libre. Siente la vida hasta la médula. Vive solo el presente. Vive y deja morir. Ella no necesita a nadie, porque se siente en medio de un todo. Se queda dormida en segundos. Su mente, aunque vaya a 1000, está en paz. Durante sus 6 sagradas horas de sueño, perfectas para su ritmo circadiano, su cuerpo es inquieto. A veces ronca. Parece el motor de un avión mezclado al de un tractor. Por la mañana, sus sábanas y almohadas formarán una especie de revuelto. Y todo esto sin despertarse ni siquiera por un momento. Una de sus gatas, que adora estar con ella cuando medita, decide que es el momento de marcharse. Definitivamente, comprendo el porqué del hecho de 1,5 plazas. 5:15 de la mañana. En el despertador suena a todo volumen
For whom the bell tolls, de Metallica. Sonríe como si alguien le estuviese cantando una canción de cuna o una sonata romántica. Se estira. Lo decía yo que es una tipa rara, ¿eh? Escribe en una libreta: estoy profundamente agradecida por... No logro entender. Mira su agenda. Tacha todo lo que está escrito en la mañana y dice: hoy me dedico a mí. Hace ejercicios físicos. Lo hace todas las mañanas, con los cabellos todavía revueltos. Cada tanto se enreda con su bata. Café americano, con un poquito de leche de soja, sin azúcar. Lo llama veneno. Saluda a su perra y a sus gatos que piden insistentemente su porción de leche. Se viste. Mientras bebe su café recalentado, lee. Ama leer. En el último año habrá leído un centenar de libros. A ver si termino volviéndome loca, como Alonso Quijano en El Quijote, dice divertida. Mezcla escritores como Godard, Homero, Hill, Wilde, Paul de Vere y tantos otros. Los quiere todos. Libros de física o mecánica cuántica, psicología y neurociencia. Cada tanto lee una novela. De todos aprende. De todos le queda algo bueno. Porque no solo lee, también practica. Absorbe todo, hasta la médula, y después elige si lo aprecia, lo experimenta o lo acepta. Leer e investigar la nutre de todo aquello que ella, hasta ahora, no ha tenido la ocasión o ha decidido no experimentar. Anota en su libreta algunos experimentos que hará con la energía electromagnética. Algunos días atrás pudo mostrar a su hijo cómo una planta responde moviendo sus hojas a nuestros pensamientos dirigidos hacia ella. Lo hace por diversión y para enseñarle que para que sucedan las cosas hay primero que prestarles atención. 7 a.m. Golpea la puerta, entra, saluda a su hijo. «Cucciolo, son le 7, a scuola». Lo besa con ternura en la frente. De regreso de la escuela, estaciona adelante al cementerio, pero no entra. Espía, en puntas de pie, detrás de las rejas. Los tulipanes ya están creciendo. La planta de rosas que ha plantado 5 años atrás está hermosa. Piensa: tus flores preferidas están preciosas. Lanza un beso al aire. Sonríe. Suspira. Y se va. Generalmente, a estas horas de la mañana, las ocupa buscando un modo de sostener sus gastos. Ella no lo llama trabajo. Conoce el enorme poder que tienen las palabras. Por eso las cuida. Pero, sobre todo, lo que más cuida son sus pensamientos. Tiene bien claro el precio que le costó esta perfecta realidad que ha creado gracias a ellos. No evita los conflictos. No le asustan. No le asusta alejarse de quien ama, porque sabe distinguir muy bien la diferencia entre amor y apego. Ella también ama estar consigo misma.
La soledad es su mejor amiga. Dice que no necesita a nadie, pero no lo dice con prepotencia. Lo dice porque sabe que somos todos parte de una misma conciencia. Cuando le preguntan por su situación sentimental, responde con picardía: indomable, casada conmigo misma. No es que no se sienta atraída por alguien. Los italianos son preciosos, pero es selectiva. No le regala su tiempo o energía a cualquiera. Algunas personas la critican por ello. Te arrepentirás, los años pasan, ¿eh? Todos llegamos a viejos. Responde con una sonrisa, a veces con una carcajada. No responde con palabras. No hace falta. Piensa: mamma mía, las creencias. No se niega al amor romántico. Tampoco lo busca. Siente que tal vez no es el momento. Siente que, así como es, su realidad es perfecta. Y se le nota. Se le nota en el modo en el que le brillan los ojos, en el modo en que baila, canta, sin vergüenza, cuando no esconde sus lágrimas. Jamás lo haría, porque vienen de lo más profundo de su alma, que tanto respeta. Se le nota cuando elige cuidadosamente a quién, a qué y cuándo regalar su tesoro, su tiempo. Cuando se ríe sin tapujos, a carcajadas. Cuando camina cómoda, confiada, con falda y tacones altos o con sus jeans rasgados, aunque haya pasado los 40. Cuando no hace nada por complacencia ajena, o porque siempre se hizo de esa manera. Ella sí que se expresa. Ahora comprendo que yo no estaría muerta si hubiese tenido por mí al menos un poquito del amor propio que posee ella. Se quita la camisa. Adora ese tipo de prenda. Las ondas oscuras de sus largos cabellos le hacen cosquillas rozando su cintura. Es una sensación que disfruta. Su cuerpo diminuto y tónico reposa absorbiendo los primeros rayos de sol del verano italiano. Detrás de aquellos lentes de sol, sus ojos, de un café profundo, miran las nubes. Suspira, sonríe. Toma con su mano izquierda mi pluma y me espera. Capítulo 4. Verónica. Ese año ha marcado mi vida y mi muerte. Hacía ya tiempo que le había pedido que nos separáramos. Sus celos eran insoportables y las escenas, mejor ni hablar. A propósito, había comenzado a estropear mi apariencia. Comía desmesuradamente, cero nutrientes, nada de maquillaje, ni siquiera un par de aretes. Vestía siempre ropas anónimas y holgadas. Mi cabello era un simple y perenne rodete. Para que se aburriera de mí y me dejara. ¿Te acuerdas de Betty la Fea? Allí estaba yo, idéntica. Pero de lograr que me abandonara, ni se hablaba. Cuando nos enamoramos, decidí tomar el paquete completo. Creía que todo el amor que tenía para darle podría ser, al final, más fuerte que sus celos. Después de todo,
Eran tantas sus virtudes. Nadie es perfecto. Jamás me hubiera permitido intentar cambiarlo. La que cambió fui yo. De a poco, en modo imperceptible. Día a día, año tras año. Se activó un círculo vicioso entre nosotros. Él pedía y yo le daba todo, pero no en el modo en que él lo necesitaba. Y viceversa. No es que no haya notado las primeras banderas rojas. Es que, para evitar eternas discusiones, cedía. Un poco a la vez, cedía. Hasta que llegó el momento en el que ya no tenía más nada que ceder, y así Máximo dejó de sentirse amado. Naturalmente, yo también. Si hubiésemos aprendido a tiempo que existen distintos lenguajes del amor, si hubiésemos dado en el clavo, dándonos cuenta y hablando claro, tal vez nuestra realidad hubiese cambiado y allí estaríamos, todavía vivitos y coleando. Nuestras heridas emocionales de abandono, rechazo y traición se despertaron, se alimentaron y crecieron desmesuradamente hasta devorarnos. Y así, sin darme cuenta, un día, observando desde un rincón, en una de aquellas despampanantes fiestas que ofrecíamos en mi casa, me encontré con que yo no vivía, solo existía. Mis amistades eran las suyas. Mis días giraban alrededor de él y mis hijos. No recordaba lo que significaba tomar un café a solas con una amiga. Le regalé mi independencia económica. Trabajaba literalmente para él y con él. Mi teléfono estaba impecable. 0 redes sociales. Ni hablar de una clave para acceder, Cada tanto lo controlaba y si algo no le gustaba, lo lanzaba contra el piso destruyéndolo. Después me regalaba otro, el último modelo. Me sentía culpable, pero no sabía por qué. No analizaba nada, no pensaba, solo ejecutaba y basta. Esa noche de agosto discutimos. Dijo una frase, o 2 o 3. No lo recuerdo bien. No quiero recordarlo. Lo que recuerdo es que se me estremeció el pecho. Enmudecí. Y en ese momento declaré a mí misma que nuestro matrimonio estaba muerto. Jamás pude explicar con palabras el dolor que sentí. Ni siquiera ahora logro hacerlo. Mi existencia conocía bien de dolor y de muerte, pero aquella vez fue diferente. No le pedí nada. No dije nada. Simplemente decidí, por él y por mí, y a pesar de que la idea de separar nuestros caminos para él era inimaginable, creí que tarde o temprano se cansaría y se enamoraría de una mujer mucho mejor que yo. Después de todo, era un gran seductor, exitoso, atractivo y brillante. No sería difícil, sería cuestión de tiempo para que cambiara su «de esta casa te vas solo muerta»
Y si lo encuentro también tu amante, me voy con una mujer que finalmente me hace feliz. Gracias por nada y hasta siempre, querida. Me mudé con mis niños a otra planta de la casa y comencé a pensar en cómo disolver cada uno de los nudos que nos unían. A excepción de nuestros hijos, ellos eran su vida. No lo odiaba, no lo amaba. Simplemente lo quería fuera de mi vida. Lo culpé en silencio en lo que yo solita me había convertido. Fue más de un año de idas y venidas, de intentar convencerlo en cada modo que se me ocurría, de que teníamos derecho a vivir una vida tranquila, que estábamos enfermos, que si seguíamos conviviendo, habríamos terminado por hacernos solo más daño, que estaba dispuesta a ser yo, a recomenzar mi vida en otra casa, otro trabajo, y que solo quería a mis muchachos, que los vería en cada momento en que lo hubiese deseado. Mi situación económica tampoco me habría permitido alejarme tanto. Encontraba como respuesta constante un no rotundo, seguido de un dile a ese con el que me estás engañando que de aquí no te vas después de todo lo que hemos logrado. Los despedazo a los dos cuando los encuentre. Así estarán juntitos como Romeo y Julieta. A veces nos quedábamos mirando el uno al otro, en silencio, incrédulos, como preguntándonos cómo era que habíamos llegado a eso. Me dejó una mañana de agosto, a las 12 menos cuarto. Días después encontré una nota que me había dejado en un cajón de su cuarto. Cuando leas esto, ya estaré muerto. Ahora eres libre. De los niños siempre lo hiciste y sé que seguirás teniendo gran cuidado. Te dejo la alianza de nuestro matrimonio. Por favor, quédate con ella. En tu pulgar derecho quedaría muy rock. ¿Te gustaría? Irá todo bien. Jamás conocí a alguien más resiliente que tú. Nunca me necesitaste. Te amo. Max. El mismo hombre que había salvado mi vida 2 veces se había suicidado. Las personas al corriente de nuestros problemas estaban contadas con los dedos de una mano. Algunos habían tratado de ayudarnos, otros simplemente se aprovecharon. No espero que me comprendas, pero la verdad es que ni siquiera con su muerte sufrí y me dolió tanto como cuando decidí 1 año antes que tendríamos que separarnos. Y si por caso te lo estás preguntando, si curiosidad y morbosidad, tan nuestras, tan humanas, te llevan a preguntártelo, no, jamás lo he engañado. Tenía ojos solo para él. Lo deseaba, lo admiraba. Era brillante. Era todo lo que yo alguna vez hubiese querido ser. Y cuando he dejado de amarlo, era mi lealtad y mi agradecimiento por todo el amor que alguna vez me había dado.
la que jamás me hubiera permitido posar mis ojos en algún otro hombre. Pero eso ya no importaba, porque mi diablo, mi antítesis, aquel que me sofocaba y al mismo tiempo me hacía ser, él ya no estaba. Capítulo 5. ¿Y esto cómo se arregla? El miedo había pasado. Ya nadie me presionaba, nadie gritaba, nadie que controlara, nadie que asfixiara, nadie que amenazara. Un paso a la vez, pequeño, pero seguro, superábamos el trauma. Pero la culpa y el sentimiento de no haber podido controlar en modo beneficioso la situación me carcomían. Mi misión principal fue buscar, en cada modo posible, amortiguar el dolor de mis niños. Cualquier progenitor lo haría. Mi padre, cuando murió mi madre, no pudo. No lo hizo. Desempolvé la máscara de la mujer dura, la del no me importa lo que digan, y aquí no ha pasado nada. Aunque me sintiera totalmente extraviada. Una vez más, me sentí en la situación de deber protegernos. Ah, sí. Porque la gente tóxica adora comentar las muertes, sobre todo si son trágicas. Adora explicarte qué hacer con tu vida. Es asombroso observar cómo en media hora de charlas y conjeturas te la resuelven. Es asombrosa también la similitud en sus actos y palabras en los momentos de crisis. Frases hechas, banales palabras, miradas de lástima. Me preguntaba si era pura casualidad tal semejanza en las personas que Máximo y yo habíamos atraído a nuestras vidas. Me provocaban náuseas y esa maldita alianza que se me escapaba cada tanto del pulgar derecho. La máscara funcionó con casi todos, a excepción de mis niños. Ellos, con su sabiduría e intuición, sabían que su madre estaba rota y no había solución. Lo supieron antes que yo. En apariencia era una polvorita. No me quedaba quieta. Proyectaba, hacía 1000 cosas en un solo día. Parecía que se hubiese apoderado de mí una escandalosa energía. Pero de noche, en el silencio, cuando todos dormían, mi ocupación principal era odiarme a mí misma. Deseaba con todo mi ser volver a saborear la vida, pero el inmenso vacío y la culpa me lo impedían. Una noche, después de ducharme, los encontré. Una corona de cabellos blancos, todos nacidos a la vez. Unido a otros síntomas, siempre me interesó la medicina, supe que podía ser. Recuerdo aquella mañana como si fuera ayer. Delante del médico me demostré serena y decidida. Después me senté en el coche. Quedé mirando fijo ese maldito papel
Y lloré. Lloré como no lo había hecho nunca antes. Lloré de miedo y rabia. Rabia hacia mí misma. Sabía que todo este lío lo había creado yo solita. Por ignorar mis emociones. Por querer tapar el sol con un dedo. Por no confiar más en nadie. Y sobre todo, por odiarme. Decidí que no lo hablaría con nadie hasta no sentirme lista. Me sequé las lágrimas y volví a casa. Bajé del auto con una gran sonrisa. Tomé 2 medidas de brandy de un solo sorbo y comencé a preparar el almuerzo, como si nada de esto hubiera sucedido. Una vez más, no me expresaba. No podía. ¡Feliz Año Nuevo, mis amores! Este año la rompemos. Será el mejor año de todos los tiempos. Observamos los fuegos artificiales desde la ventana. Brindamos, bailamos, jugamos. Hicimos un ruido tremendo. Nos desahogamos. Cada uno de nosotros tenía un motivo, o tantos, para hacerlo. El ser humano necesita puntos de referencia. Nos hace sentir seguros al momento de partir y nos encanta seguir una meta. Ese 1 de enero tal vez significó eso para cada uno de nosotros. Era un momento en el que la esperanza nos envolvía de alguna manera, a pesar de la tragedia que habíamos experimentado. Festejamos mucho, y me gocé cada instante, cada momento. Eran las 3 de la madrugada cuando ya todos dormían. Faltaba 1 hora para que comenzara el nuevo año en mi tierra natal. No era difícil esperar, visto que hacía años que lograba conciliar el sueño poco antes del alba. Solo un buen amigo mío lo sabía. No deseaba preocupar a nadie. Tampoco caer en el peligroso juego de las píldoras. Personas muy queridas ya me habían mostrado los efectos secundarios de consumirlas por hábito. Me abrigué y salí. La helada noche de aquel 1 de enero me regaló un par de estrellas. Me encantaba mirar el cielo. Desde la tragedia lo miraba cada noche, buscando aquella estrella rara, de color rojizo, a la que puse su nombre. Encendí un cigarrillo. Había vuelto a fumar algunos meses después de aquel nefasto día. Tengo que dejarte tarde o temprano, amigo mío. El humo mata, pensé sarcástica. ¿Y ahora? ¿Esto cómo se arregla? Porque tarde o temprano tendré que decirle a mis hijos, ya huérfanos de padre, que su madre tiene cáncer. Me dije a mí misma. Un fuerte escalofrío recorrió mi cuerpo, cada músculo, cada nervio. ¿Cómo mierda fue que llegamos a esto? Me dolía todo el cuerpo. Me sentía apaleada por la vida. ¿Qué daño había hecho? Y si así era, ¿por qué tendrían que pagar las consecuencias esos 2 seres tan puros, tan inocentes? Me sentía débil y sola. Me sentía una víctima. Quise llorar. Tenía derecho a hacerlo, aunque no hubiese solucionado nada. No lo hice.
sonó el teléfono. ¡Feliz año nuevo, pequeñita! Sonaron alegres las voces de mis hermanos, que del otro lado del océano ignoraban felices y esperanzados lo que en mi vida y la de mis hijos estaba sucediendo. No quería preocuparlos. Los amaba tanto. Pasar a videollamada, copa en mano, brindis, risas, saludos y tantos te quiero, sinceros. Me sentí en casa. Me sentí como en el vientre materno. El amor puro, despreocupado, nos regala ese tipo de sentimientos. 7 de la mañana, minuto más, minuto menos. ¿A quién importaba? Allí, en Argentina, la tierra al otro lado del mundo donde nací, la noche todavía era larga. Fin de la videollamada. Había pasado 6 meses preparándome, informándome, tratando de anticiparme a la diagnosis, estudiando el modo de bajar los niveles de cortisol, de fortalecer el sistema inmunológico, de cuidar mi flora bacteriana intestinal, de la importancia del factor psicológico en las enfermedades. El factor psicológico. Hipócrates ya lo sabía. Mente y cuerpo no están separados. Nosotros también lo sabemos. El problema es que lo olvidamos. Hace 2000 años que nos enseñan que todo depende de un ser superior, que somos simples marionetas del destino, que siempre fue así. Y entonces, cállate la boca. No vengas a confundir las cosas. Ergo, si me rompo una pierna, no pasa nada. En el giro de unos meses será agua pasada. Si tengo cáncer, me queda poco, porque siempre fue así y era destino. ¿Qué tal si las cosas fueran como mi vida? Aparentemente organizada, aunque en realidad estaba patas para arriba. Y si esa rara sensación que por momentos me invadía, de poder cambiarlo todo, no fuera un síntoma de locura. Y si, por una vez, tuviese el coraje de ser la rebelde de la película, si me dejara arrastrar por mi instinto, ¿qué me quedaba por perder? Si ya había tocado fondo. En mi adolescencia había leído la historia de Thomas A. Edison, no la de sus éxitos, la de su niñez. Recordé aquel episodio extraordinario que cambiaría el mundo, literalmente. Thomas era un niño hiperactivo, con dificultad para concentrarse en los estudios, entre otras cosas. El director de la escuela a la que asistía decidió etiquetar a un pequeño de 8 años de estúpido. Le envió una carta a su madre diciéndole que no aceptarían más en ese colegio al niño estúpido. Su madre le dijo a Thomas que el director se disculpaba por no tener docentes a la altura de un niño tan brillante y que se ocuparía ella misma de su instrucción. Y es así como años más tarde, el estúpido cambió el mundo. Recordé lo seguido que decía mi madre, la frase querer es poder. Y si lo deseas,
si lo crees con todo tu ser, se realizará. Otro clic. Me di cuenta de que estaba harta de estar harta, de que peor que así no podía estar. Y me sentí más viva que nunca. Habría hecho lo imposible por continuar a criar a mis niños. Mi cuerpo estaba rindiendo cuentas de la podredumbre que había anidado en mi mente. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo han enfermado, dijo Hipócrates, el padre de la medicina. Saqué mi pluma de aquel cajón, mi hermosa Ferrari Davarese, de plata maciza, y comencé a escribir una lista. Ese 1 de enero, a las 10 de la mañana, decidí empezar a jugar con la vida y ganarle. ¿Cómo? Dejando de ser yo misma. Capítulo 6. Cómo salvarse de uno mismo. La parte más linda de una sesión psicológica online es que no tienes que sentarte en una silla dura, incómoda y fría. Y que, como en mi caso, no sientes que estén analizando cada uno de tus gestos. Los psicólogos deben hacerlo. Es parte del juego. Pero me hacía sentir incómoda. Ya había hecho otras terapias en mi vida. La última vez que estuve sentada en una de esas sillas no había sido una verdadera terapia, aunque tal vez haya sido la más importante de mi vida. Habíamos ido a 500 kilómetros de donde vivíamos para examinarme con el detector de mentiras, o polígrafo en términos técnicos. Sí, tal cual. Amenazada de muerte, no solo yo, sino también un hombre que, en ese caso, también era inocente y completamente ignorante de la situación, acepté la proposición de Máximo. Él ya había organizado todo. Me pareció ridículo, aparte de espantoso. Para nuestra sorpresa, el psicólogo no me pegó 4 cables al brazo y listo. Nos sentó en esas sillas incómodas y hablamos por casi 2 horas, explicando la situación desde cada uno de nuestros puntos de vista. Obviamente, de las amenazas no se habló. Máximo era muy apreciado por la sociedad debido a sus éxitos como emprendedor. Su imagen era relevante para él. No podía ser manchada. Nos dio una especie de discurso, explicando que si seguíamos en el plan, no habría vuelta atrás, que las consecuencias no habrían sido pocas, que toda nuestra vida podía cambiar, dirigiéndose sobre todo a Máximo. Los romanos son encantadores hablando. Lo que dijo fue: «Mire, caballero, esta mujer podría ser la más puta de las putas, por como usted juzga a quien ofrece este noble servicio. Pero sepa que después de que ella responda a estas 3 preguntas conectada a esa computadora, se sentirá tan humillada que en ella no quedará ni un poquito de amor hacia sí misma, si es que ya no lo perdió en el viaje hasta aquí. Y obviamente
ni siquiera hacia usted. Si seguirán juntos, sepa que podría estar casado con una piedra, y usted se sentirá como la mierda. Existe también una mínima posibilidad de que, por misterios de la psiquis, el amor vuelva a renacer, por decirlo de alguna manera. Pero este es un efecto muy, pero muy raro. Y usted, dama, sepa que si le está siguiendo este jueguito a su marido, es porque en este momento su amígdala es más grande, pero mucho más grande, que sus 2 ovarios juntos. Que ese ya que no lo ama, pues no se puede dar lo que uno no posee por sí mismo, y que, siendo usted grande y vacunada, es una víctima solo porque continúa a ser usted misma a ofrecer la cabeza al verdugo. Dicho esto, procedimos, porque sí, éramos muy cabeza dura. Esa había sido mi última experiencia con un psicólogo tête à tête antes de la tragedia, la que dejó un gusanito en mi cabeza, porque la profecía se había cumplido con escalofriante exactitud, y había un porqué. Creo que fue en aquella ocasión cuando comencé a comprender el extraordinario poder de las palabras. Otra cosa que aprendí en esa oportunidad es que a veces nos convencemos de que el problema, el enemigo, el mal, está a nuestro alrededor, cuando en realidad, aunque sea difícil aceptarlo, de lo que hay que salvarse es de uno mismo. La terapia online fue de gran ayuda. Hubo un perfecto feeling desde el primer momento. El psicólogo comprendió rápidamente que no sería fácil para mí expresar a voz lo que callaba desde hacía tanto tiempo. Nos concentramos primordialmente en lo concreto, en lo más urgente. Después, paso a paso, desataríamos los nudos que bloqueaban mis pensamientos. Buscamos mis talentos. Hay 3 cosas para las que siempre tuve talento: meterme en problemas, leer a las personas y aprender. Meterme en problemas. En realidad, siempre los evité. Los evitaba tanto que me convertí en una chica linda, como se suele decir en México. Describía a las chicas lindas como a una chica de bolsillo, como los libros. No ocupan mucho lugar, cuestan poco, y es siempre cómodo tener una mano en los momentos de necesidad. Son un buen entretenimiento en los momentos de aburrimiento. Siempre lista a ayudar, a salvar al prójimo, a defenderlo. Una especie de heroína pacífica. Tampoco quería arriesgar crearme enemigos. También hacía el trabajo sucio por los demás. El resultado era que terminaba siempre yo metida en un lío que no era mío, cuando las cosas salían mal. En caso contrario, los laureles iban siempre a los demás. Yo, una vez cumplida la misión, volvía a mi lugar, a mi bolsillo. Era
un talento natural, que en la lista Dejar de ser yo estaba escrito con mayúsculas, con letra bien grande. Tendría que salir de los bolsillos de los demás para concentrarme en mí, en mis sentimientos, mis emociones y mi comportamiento. ¿Cómo me sentía después de hablar con alguna de mis amistades? ¿Qué sensaciones me daban en el plano físico y mental? ¿Por qué? ¿Me inspiraban o me abatían? ¿Cuáles eran los argumentos más recurrentes? Cuando tomaba una decisión, ¿cuál era el verdadero objetivo? Cuando ofrecía mi tiempo, mi energía, ¿lo hacía con la intención de recibir algo a cambio o por el solo placer de dar? ¿Cómo me sentía cuando decía no? Lo decía. ¿Cuáles características tenían en común las personas que me rodeaban? ¿Quiénes eran las 5 personas con que más contacto tenía? ¿De qué hablábamos? Lo llaman método socrático, de Sócrates, el filósofo. Se utiliza para hacer nacer la verdad, preguntando como un niñito de 3 años que apenas comienza a explorar el mundo, todo. Lo adoraba, aunque también hacía mal, porque no vale hacer trampa. Comencé a anotar todo, incluso la cantidad de tiempo que pasaba durante una jornada dedicándolo a los demás, y sobre todo, ¿en qué? Para esto, sería oportuno pasar a analizar el segundo talento: leer a las personas. Es un talento que, sobre todo los niños, poseen naturalmente. También las madres, al menos la mayoría. Se trata de observar el lenguaje corporal. Yo era especialista en los pequeños gestos, los distintos e innumerables tonos de voz, respiro, ritmo. Cuando los unes a las palabras, es todavía mejor. La intuición, cuando está bien desarrollada, hace que sientas el tipo de energía que emana la persona objeto de lectura, aunque esté inmóvil, aunque no pronuncie palabra. Con el pasar del tiempo, muchos de nosotros olvidamos cómo hacerlo. Las personas de bolsillo, las personas maltratadas y los manipuladores, por ejemplo, no solo lo mantenemos, sino que lo desarrollamos aún más con el tiempo. Hasta aquel entonces, lo había utilizado solo con el fin de anticipar y evitar conflictos, agradar a los demás y salvar pobres indefensos. Lo utilizaba también para que los demás no pudieran leerme. Más tarde volveremos a este argumento. Fue iluminador. Me concentraría en leer también los mensajes escritos. Pasaba horas al teléfono. Lo extraño era que raras veces era yo a comenzar la comunicación. Comenzaría a observar con mayor atención los patrones de comportamiento, no solo de los demás, sino también el mío. Emplearía mi vieja y poco usada Ferrari da Varese para escribir todas mis observaciones en un cuaderno. Y es aquí donde entraba en escena mi tercer talento: aprender. Aquí también tomé como ejemplo a los niños. De ellos hay mucho, pero mucho por reaprender. Siempre disfruté pasar tiempo con ellos. No importa la edad, siempre tienen algo para enseñarnos.
Son patanes, egocéntricos, manipuladores e intrépidos. Obtienen lo que quieren con una sonrisa o 2 lagrimitas, como máximo. Y si tienen a sus adultos bien entrenados, basta solo bajar un poco la comisura de los labios y mirar con ojitos de cordero. No hacen más que pedir, pedir y pedir. Si la naturaleza no transformara a las madres en una montaña de oxitocina con patitas, se los terminarían comiendo, como hacen algunas otras especies animales. En cuestión de manipulación, son maestros ejemplares. Recuerdo muy bien la rapidez con que comenzaban a hacer mis niños las tareas escolares algunas semanas antes de que saliera a la venta ese videojuego del que casualmente cada día me hablaban incesantemente. Y esto es solo una gota en el océano de posibilidades. La curiosidad es otro don súper desarrollado que poseen los niños y que de adultos arruinamos y en muchos casos asesinamos, literalmente. Me explico mejor. Apenas poseemos un mínimo de autonomía para movernos de las sofocantes silletas llenas de correas que impiden nuestros naturales movimientos, nos dejamos llevar por la insaciable sed de explorar el mundo. Y cuando menos lo esperamos, cuando la fiesta apenas ha comenzado, aparece un adulto espantado, agitando los brazos, gritando ¡No! Y nos encierran en cárcel, nuestro primer cárcel. Odio los corralitos para niños. Es más fácil decirnos no constantemente, quitarnos de las manos los objetos que estamos explorando, encerrarnos en un corralito y meternos entre las manos un bizcochito, que quitar momentáneamente esos horribles adornos de cristal que, dicho sea de paso, no tienen gusto a nada y raspan. Para evitar la acidez estomacal, dejé de contar la cantidad de adultos que he visto vestir a sus niños de blanco para llevarlos a jugar a la plaza. Para, una vez llegados, mientras sacaban del bolsillo su smartphone y agrandando los ojos como un cordero degollado, decirles severos: «Ve a jugar, pero no te ensucies ni transpires, que tenemos que ir a visitar a la abuela». Como si a la abuela le importara. La sociedad y la escuela dan el golpe final, el golpe mortal. Prohibido investigar, prohibido preguntar más de la cuenta, estudiar la poesía de memoria, repetir como un loro lo que enseñó la maestra, seguir las tradiciones al pie de la letra, jamás salirse del carril, cuidar las buenas maneras. No te ensucies, ajusta bien esa corbata. Los hombres no lloran, las mujeres a lavar los platos, los niños se callan cuando los adultos hablan. De mí, de la que fui, murieron muchas cosas bellas, intentando adaptarme a este mundo del que íntimamente nunca logré sentirme parte. Pero mi curiosidad quedó intacta y mi capacidad de aprender también. Amaba leer. Cuando la situación me lo permitía, preguntaba siempre, preguntaba todo lo que podía. Y cuando no, leía a escondidas, porque muchos creían que la gente que lee
es holgazana y aburrida. Leía cuando mis niños dormían o mientras los amamantaba, cuando escapaba de los brazos de Máximo, fingiendo haberme adormecida en el sofá. Leía sobre medicina, biología y psicología, intentando comprender lo que nos pasaba. Leía artículos sobre tierras lejanas y soñaba. Me escapaba de una realidad que me asfixiaba y que no tenía el coraje de cambiar. Entonces, ¿por qué no comenzar a devorar libros que me dejaran algo más que simples conceptos y definiciones de diccionario? Libros que me empujaran a pensar, a saciar mi curiosidad y aprender más sobre mí, de mi sombra, esa parte que todos tenemos y que pocos realmente conocemos. Porque queremos estar libres de pecado, queremos ser buenos. Todos queremos ser buenos. Pero queremos serlo porque realmente lo deseamos o porque alguien nos convenció de que existe un infierno. ¿Acaso ya no sentía estar viviéndolo? Y después de todo, ¿qué significaba para mí ser buena? ¿Cuáles miedos se escondían detrás de ese concepto? Decidí hacer otra lista. En ella escribí todos mis hábitos, desde el primer al último minuto de cada día. Actividades, lo que comía y bebía, cuántos cigarrillos fumaba, hasta el modo en el que me duchaba, con quién hablaba, cómo me sentía y en qué pensaba. Me llevó 2 semanas y recibir miradas extrañas hacia mí y ese cuaderno del que no me despegaba. Otras 2 semanas para hacerme una idea clara de cómo sería una Verónica sana. Para sanar mi cuerpo, también tendría que sanar mi mente. Tendría que aceptar que a muchas personas no les agradaría la nueva Verónica, que no sería fácil explicar, que muchos creerían que me había vuelto loca. Comencé por mirarme detenidamente al espejo. Pensé, ¿cómo fue que me convertí en esto? Tenía solo 44 años. El armario lleno de prendas bonitas que guardaba para algún día, que nunca llegaría. Mientras endosaba algo peor que un simple pijama. 20 kilos de más. El cabello de un color indescifrable. Las pecas en mi rostro se habían increíblemente multiplicado. Y las mismas zapatillas deportivas que había endosado hacía más de 2 años para el funeral de Máximo. Y esa alianza que se me salía del pulgar constantemente. Recorrí mi habitación con la mirada. Simplemente anónima, superordenada. En el Kybalión, el principio universal de correspondencia, dice: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Comencé a explorarlo. Comencé por lo que consideraba más fácil. Ya no tenía la necesidad de escapar de las atenciones de Máximo. Era el motivo por el que me había transformado en eso. Abrí mi armario y, sin concederme mucho tiempo para decidir, dejé dentro solo lo que me parecía bonito. Después controlaría si me quedaba bien o parecía un arrollado casero.
El resto a mi vecina, junto a las zapatillas históricas, una vez que las hubiese lavado. Cambié eso que endosaba por un vestido color naranja que nunca había usado. No era un gran qué, pero con un collarcito que todavía tenía la etiqueta del precio, me quedaba bien mono. Puse la alianza de Máximo en una cajita. Al día siguiente la habría llevado a la joyería para hacerla entrelazar con la mía. Quedaría algo parecido a un Cartier, que podría lucir en mi mano derecha. Después compraría lo necesario para hacer volver mis cabellos a su color natural. Pasé la noche entretenida mirando tips de belleza, mientras me hacía una manicure y pedicure completos. ¿Y sabes qué? Me sentí mejor. Había aprendido que el cáncer es una de tantas enfermedades crónicas inflamatorias. Una dieta adecuada puede evitarlo, contenerlo y, combinado a otros factores, incluso curarlo. También había aprendido que las células tumorales tienen más receptores de glucosa que las sanas. Comen básicamente azúcares las bastardas. Abrí la alacena de la cocina y regalé también a mi vecina casi todo lo que fuese hecho con harina y o azúcares. Desde ese preciso momento me convertí en una fan de las harinas integrales, de carbohidratos no refinados y legumbres. Al azúcar lo dejé de a poco, cada día una cucharadita menos. 3/4 de mi plato contenía vegetales, de cualquier tipo. Iba variando, cocidos o crudos. Cuidar mi flora bacteriana intestinal era importantísimo para el sistema inmunológico y el equilibrio hormonal. La hidratación también era clave. Cuando no me apetecía beber agua, bebía un té o cualquier tisana. El vino rojo contiene más antioxidantes que el blanco. La cerveza sin alcohol tiene el mismo sabor que la alcohólica. Cuando hacía las compras, tomaba el producto entre mis manos y me preguntaba, ¿esto existía hace 100 años? ¿Lo encuentro más o menos así en la naturaleza? Recordé que, en realidad, me gustaba comer despacio. La gente a veces se impacientaba, por lo que, para ser agradable, tragaba como un ganso. Nunca más lo hice. Si a alguno no le agradaba, tenía la opción de no mirarme o irse a comer a otro lado. Vitaminas C, E, D y del grupo B, en mi caso, eran esenciales, así como algunos minerales y el famoso omega 3. Nunca más faltaron en las dosis adecuadas. A los médicos les encanta cuando nos hacemos responsables de nuestra propia salud y los bombardeamos de preguntas. Les hacemos el trabajo más fácil. Ellos se quemaron las pestañas estudiando para ayudarnos a estar sanos. No hay que avergonzarse de preguntar. Crear una lista de preguntas concretas, precisas, posiblemente enviadas por email y, aún mejor, con exámenes recientes, agiliza el trámite a ambas partes. Si la reacción del médico fuese la opuesta, bueno, existe una solución eficaz: cambiar médico. Hay millones de ellos que sí aman su ocupación. Decidí llevar a cabo el proceso gradualmente. El objetivo era cambiar mi modo de estar en la vida.
sintiéndome cómoda en ella. No la de vivir en penitencia por algunos meses y más tarde volver a lo de siempre. Debía ser agradable. No me prohibía nada, simplemente lo reemplazaba. Dicen que el hambre viene comiendo, pues las ganas de mejorar también. Un cambio positivo me llevaba a intentar otro tip más. ¡Boom! En el giro de unas pocas semanas comencé a sentir una gran vitalidad. Algunos malestares habían desaparecido, como por arte de magia. Esa vitalidad me llevó a dedicarme una media hora al día a hacer ejercicios físicos, de distintos tipos, para no aburrirme. El aburrimiento era otro punto clave en mi personalidad, por lo que variar era primordial en todo. También a dejar el cigarrillo. Fumaba 6 o 7 cada día, por lo que comencé a quitar uno cada 3 o 7 días, según cómo me sentía. Nunca me gustaron los adiós repentinos. Inicié por los más importantes, los más difíciles de esquivar. Recurría al cigarrillo a vapor. Una vez fumado el último cigarrillo de tabaco, me dediqué a bajar de a poco los niveles de nicotina del vapo. Y así burlé al cortisol. 0 estrés y mínimo nivel de toxinas. Es increíble notar cómo cosas aparentemente no relacionadas en realidad lo están. Por ejemplo, poner cuidado en el modo en que me nutría me llevó a hacer actividad física. Esto me ayudó a estar más relajada por las noches y comenzar a dormir algunas horas más, lo que me llevó a dedicar más energías al estudio de los ciclos circadianos, que a su vez me llevó a establecer horarios puntuales para la cena, el ejercicio físico e ir a la cama. La falta de sueño, prolongada en el tiempo, no solo puede llevarnos a estados psíquicos graves, también es una puerta abierta de par en par al cáncer, entre otras cosas. Crear un ritual parecido al de los bebés antes de dormir y aprender cuántos ciclos de sueño eran óptimos para mí dieron como resultado inmediato el pasar de 2 horas de sueño por noche, que llevaba desde hacía 2 años, a 6, y dormidas muy bien. Cuando llegó el momento del tratamiento y la intervención quirúrgica para extirpar el tumor, mi cuerpo estaba fuerte como un roble. Y, a pesar de los riesgos, me sentía positiva y bien dispuesta a que todo saliera bien. El ingrediente principal de esta receta no tenía un valor comercial. Era la convicción. Eso es todo. El resto es táctica. Identificar los puntos débiles, posibles tentaciones, estrategias a seguir, etc. Conmigo nunca funcionó el rigor, por lo que hacía todo gradualmente. Me preguntaba, ¿cuál es el paso más pequeño que puedo hacer hacia la meta? Y lo hacía, por pequeño que fuese. Lo importante era crear el hábito. Me observaba constantemente, como un bebé. Lo hacemos con los seres que amamos. ¿Por qué no lo hacemos con nosotros mismos? Como si fuese mi misma madre, me llevé de la mano, con tanto amor y paciencia, hacia la meta, convencida de la mujer sana que era. Y otra cosa, no perdía tiempo explicando cada uno de mis objetivos, aprendizajes
o por qué lo hacía. A nadie le importaba. O tal vez sí, pero eran contados con los dedos de una mano. Una vez que lo comprendí, ahorré tiempo, energía y bilis. Entonces llegó la meditación. Ya de pequeña, el estar sentada y compuesta en la mesa o en la escuela, para mí fue siempre una especie de tortura, parecida al método de la gota china. Sí, era una personita muy inquieta. Había estudiado para desenvolver un trabajo de oficina. Cuando tuve el diploma en la mano, me di cuenta de que jamás hubiera podido ejercer un trabajo de 9 a 17. Equivalía a una sentencia de muerte. Lo ejercí solo para Máximo, en los momentos del día que yo elegía, y solo cuando él lo pedía insistentemente. Los trabajos en los que fui más eficiente fueron los que desenvolví moviéndome o comunicando. El solo hecho de pensar a estar sentada en canastita por horas, con la mente en blanco y sin moverme, me sofocaba. Estaba muy, pero muy equivocada. La encontré en un libro de desarrollo personal que el psicólogo me había recomendado. No hablaba de quedarse inmóvil ni de mentes en blanco. Todo el contrario. Simples y rápidos ejercicios de respiración que podía hacer en cualquier momento del día. Con el tiempo habría descubierto que existían una gran diversidad de métodos que poco a poco podría incorporar según mi gusto y mis capacidades. Lo probé. Y comenzó el viaje. Un largo viaje que me habría llevado a relajarme, in primis. Y con el tiempo a conocerme mejor, a ser consciente de mis pensamientos, a controlarlos, a estar presente en cada cosa que hacía, a encontrar fácilmente solución a los problemas del día a día. ¿Sabes? Cuando dices, ¿por qué no lo hice antes? ¿Dónde estabas, amor de mi vida? La meditación cambió literalmente mi vida. Capítulo 7. Y si te he visto, no me acuerdo. Las relaciones. Ah, sí. Allí también tuve que intervenir. ¿Recuerdas mi lista? Había escrito quién y cuándo me escribía o me visitaba. Motivo aparente y motivo real. Pocas veces coincidían. ¿En qué modo me había comportado y cuál sensación me había dejado el encuentro o la comunicación? El resultado fue desastroso, ni más ni menos. Recordemos que mente y cuerpo son la misma cosa. Es inútil purificar y cuidar tu organismo si vives en la toxicidad mental. Es como decidir dejar de fumar yendo al bar todos los días y rodeándote de una decena de amigos que fuman como chimeneas a 30 centímetros de ti. Constaté que la grandísima mayoría de mis amistades eran no como el amigo que te fuma a 30 centímetros, sino como el que, una hora después de haberle comunicado tu decisión, te ofrece un cigarrillo y, después de tu respuesta negativa, lo huele, pasándolo un par de veces por debajo de su nariz, inspirando profundamente.
lo observa, lo enciende y le da la primera pitada como si fuera un condenado a muerte, mientras te mira extasiado. Digo que lo constaté y no que lo descubrí, porque ya lo intuía, solo que las personas de bolsillo somos excelentes en hacer la vista gorda. Los dividí en grupos. El grupo de los periodistas. Se dedicaban a obtener por todos los medios informaciones sobre mi vida privada, que pudiesen compartir con los demás. Desde intentar obtener detalles sobre la muerte de Máximo y nuestra relación, pasando por si tenía un amante o dos, situación financiera, estado emocional y físico, hasta si salía o no de fiesta. Del cáncer ninguno sabía. Para confirmar mi teoría, di algunas informaciones falsas, pero dignas de ser contadas. El pez por la boca muere. Por lo que utilicé la misma red de personajes para que la noticia volviera a mí, tipo boomerang. No perdí tiempo en discusiones o reprimendas. No valía la pena. Simplemente comencé a hablar solo de banalidades y a no responder a sus respuestas. Los miraba en silencio por algunos segundos y cambiaba tema. Si eran mensajes, los leía y no respondía. Se alejaron solitos, sin necesidad de gastar mis energías. Lo mismo hice con el grupo de los vampiros energéticos, aquellos que se regocijan revolcándose en el dolor y las conversaciones negativas. Es fácil identificarlos. Te preguntan ¿cómo estás? Le respondes bien. Y antes de que devuelvas la pregunta, ya te están contando de algún dolor que no los deja dormir o alguna tragedia que, la mayoría de las veces, le sucedió a otro, pero que a ellos les destroza el alma. A cada comentario positivo que sale de tu boca, responden con un sí, pero... Ellos siempre tienen un problema y son los primeros a avisarte que te notan pálida, como si no tuvieras espejo. Y después de 2 horas de trágicos monólogos, te dejan con un gran dolor de cabeza, tensión en los hombros, sabor amargo en boca y los nervios destrozados. De ti no les importa un pito. Es más, si te ven bien, hacen comentarios capciosos para que dudes de tu bienestar. Algunos de ellos, como si fuera poco, también son envidiosos. Con ellos me divertía diciéndoles «Cuéntame algo bonito». Se quedaban pasmados. Y como no pueden con su genio, después de un enorme esfuerzo en contarme algo positivo, volvían a sus discursos amargos. Esta es digna de ser contada, por lo explicativa. Tenía una amiga que sabía de mi tumor. Después de una charla, en donde le explicaba la gran diferencia entre resignación y aceptación, y que yo aceptaba mi enfermedad, pero que no me resignaría jamás, porque era responsable de mi vida. Y aparte, la mía no era una condición terminal. Me envió un libro que hablaba de resignarse a la muerte. Sin más. Comenzó
a hablarme del marido de una amiga suya que tenía cáncer y obviamente de lo mal que lo estaba pasando. Cuando murió, adivina quién llamó para contárselo. A cada invitación comencé a decir no, gracias. A cada mensaje respondía después de días, contando lo bien que la estaba pasando. Y si no era así, me lo inventaba. Ellos también se fueron solitos, uno detrás del otro. El grupo de los ven a visitarme o llámame. Kilómetros y kilómetros para visitar amigos que nunca pisaban mi casa, porque no tenían tiempo. ¿Quién sabe cuántas horas de mi vida habré ocupado con llamadas y mensajes por cumpleaños, aniversarios, momentos importantes de aquellos que, de los míos, nunca se acordaban? ¿Sabías que cuando no lo haces, son ellos a llamarte para comentarte que ese día o el día anterior fue el evento? Al principio me sentía igualmente un poquito culpable. Después comencé a responder: «Ah, sí, felicidades». Dejé de organizar cenas despampanantes. No invité más a nadie. Si alguno venía, lo agasajaba con las delicias compradas de la pizzería D'Angelo. A veces ni siquiera el vino compraba. Algunos siguieron viniendo, y con gran placer volví a agasajarlos en el mejor de los modos. Otros nunca más volvieron. Gol. Del grupo de los repentinos enamorados y mejores amigos no valdría ni siquiera la pena hablar. Eran los que me invitaban a hablar de negocios a la luz de las velas, los que me querían ayudar, los que, ahora que Máximo no está, solo quiero tu bienestar, ronroneando en mi oído mientras deslizaban una mano sobre mi hombro. Hubiese sido fácil girar la situación a mi favor, para después desecharlos como pañales usados. Es fácil cuando te colocan la etiqueta de ovejita sumisa. Nunca supieron que la mayor parte de los buenos negocios firmados por Máximo los había ideado yo. También algunos que anduvieron malísimo, pero eso tampoco lo sabían. No lo hice. Mi objetivo era cambiar radicalmente mi vida, concentrarme en mí, desechar lo que no sumase algo de positivo, no convertirme en una como ellos. Comencé a designar 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde para responder a correos electrónicos y mensajes, y devolver llamadas cuando eran importantes. En esas horas, si me quedaba tiempo, incluía un giro por las redes sociales, donde comencé también a cuidar muy bien lo que publicaba. Los vampiros energéticos acechan en las redes sociales. Diría que es su ambiente preferido. Volviendo al teléfono, la funcionalidad no molestar antes del ritual de la cena se demostró muy válida por aquellos entonces. Fueron tiempos cruciales en mi vida. No sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero por primera vez hacía lo que sentía, seguía mi instinto. Me daba cuenta de que estaba armando un lío en los que me rodeaban. No entendían. Tampoco podía explicarles todo.
Supe entonces que había cosas que nunca diría, que nunca explicaría, que una parte de mí se estaba desvaneciendo, otra estaba naciendo. Me daba miedo. Estaba haciendo en pocos meses lo que nunca antes había hecho en mi vida: pensar en mí a cualquier precio. Estudiando, había identificado ya mis heridas emocionales, aquellas que habían sido como la grande piedra de Sísifo: abandono, rechazo, traición e injusticia. Era el motivo por el que atraía personas tóxicas, y era el motivo por el que tanto me costaba expresarme, por el que me empeñaba tanto en que no me leyeran. Si hubiesen leído en mí el miedo a la soledad, al abandono y al rechazo, si hubiesen leído en mis ojos el desasosiego cuando descubría que abusaban de mi bondad o cuando me mentían, me hubiesen destruido. ¿Acaso no lo había hecho yo misma? Mi cuerpo llevaba todavía las cicatrices del daño que habían provocado el odio y el maltrato hacia mí misma. Estudié un método utilizado en psicología: el método de las cartas de amor. No son cartas de enamorados. Son cartas de amor hacia sí mismo y hacia quien nos haya lastimado. La intervención quirúrgica se avecinaba. Las complicaciones podían ser tantas. Tal vez era ya el ocaso de mi vida y no lo sabía. El tratamiento había andado bien. Pocos síntomas. Mi oscura cabellera, vuelta a su color natural, seguía en su lugar. Había dejado al descubierto esa corona de cabellos blancos que, poco tiempo atrás, habían cambiado mi suerte. Estaba tan bien delineada que todos creían que fuese pintada, como los bigotes de Charly García. Ella me recordaba cada día que una vez me había hecho tanto daño a mí misma. Esa visión me ayudaba a perseguir mi objetivo. Y si hubiese salido viva de aquel quirófano, nada me habría impedido lograrlo. Había encontrado en mí una fuerza arrolladora. No sabía cuánto se notase mi cambio o cómo lo interpretaran. Tampoco me importaba. Si alguien hubiese querido interiorizarse realmente, le habría explicado. No se trataba de soberbia. Se trataba de no desperdiciar el tesoro más grande que poseemos: energía y tiempo. Es fácil embaucarse en eternas discusiones, aparentemente filosóficas, que en realidad son solo tóxicas. No fue un comportamiento que hubiese podido implementar de la noche a la mañana. Hizo falta recurrir a tanta determinación, voluntad y continuidad. A veces sentía como si estuviese haciendo todo mal. Personas que amaba se alejaron. También he recibido tantos golpes bajos. Pero esos golpes bajos, ese dolor, fue sano, porque me estaban haciendo ver quiénes eran los que me rodeaban y, sobre todo, quién era yo. Estaba renunciando a lo que me había enfermado. Estaba renunciando a la toxicidad que había en mí. La de los demás era algo que no podía, no quería, no debía controlar. Pero te aseguro que cómo te ven, te tratan y atraes lo que eres. Cogito, ergo sum. Pienso, luego existo, dijo Descartes.
Si te piensas una víctima, una impotente, una incompetente, así actuarás, así te verán, así te tratarán. Y bingo, eso serás. Mi mundo interior había crecido de manera desmesurada. Me había convertido en un radar con patitas para detectar personas nocivas, pues cambiando mis pensamientos, también cambiaba la química de mi cuerpo. Los repelía y me aburrían. Comencé a escribir mis cartas. Esas cartas deberían comenzar expresando mis sentimientos hacia el destinatario y las situaciones vividas en común, concentrándome en mis sentimientos. ¿Para qué? Para darme cuenta de que mis sentimientos eran responsabilidad mía y no de los demás. Reescribí decenas de cartas hasta lograr enfocarlas en el modo correcto. Mi tendencia era la de culpar a situaciones o personas de mis sentimientos y emociones. No me sentí tan orgullosa de mí cuando comprendí que me era mucho más fácil culpar, buscar en el exterior, que responsabilizarme de mis propias reacciones y pensamientos. Por algún motivo, había confundido responsabilidad con culpa. La responsabilidad te otorga poder. La culpa, solo malestar. Luego de esto, pude comprender que la solución también estaba en mí, que se trataba no del problema en sí, sino del modo en que yo, y solo yo, elegía reaccionar a dicho problema. Este punto me llevó automáticamente a observar la situación desde distintos puntos de vista. Me calcé los zapatos de los destinatarios. Observé la situación en que podrían haberse encontrado, los secretos que podrían haber callado, como tantas veces lo había hecho yo misma. Gracias a estas cartas, conocí la compasión y, por ende, el perdón. Comprendí que cada una de estas personas había estado allí para enseñarme algo, y si no lo había captado, la situación se repetía, con ella misma o con otra. Cuando lo comprendí, les agradecí por la lección. Algunos de ellos habían sido verdaderos monstruos y a la vez grandes maestros. La compasión me permitió entender que todos somos parte de un todo, que todos podemos ser malvados, egoístas, generosos y bondadosos, ángeles o demonios. La decisión está en nosotros en cada momento. En un escenario extremo, si alguien intentara quitarle la vida a tu hijo, ¿dudarías en convertirte a su vez en su asesino? Solo se trata de ser sinceros con nosotros mismos y de abandonar los prejuicios aprendidos. Perdonar le quitó un peso importante a mi corazón. Para perdonar y perdonarme, tuve que aprender a dejar de juzgar y etiquetar. Nuestro deporte preferido. Nos lo enseñan ya de pequeñitos. Lo peor es cuando juzgamos y etiquetamos a nosotros mismos. Cuando somos niños, estamos a la merced de nuestros familiares y de la situación en que nos encontramos envueltos. Los adultos, las instituciones,
la sociedad nos escriben con sus ojos, nos estampan una identidad. Y entonces somos así o asá. Tenemos los ojos de mamá y el carácter de papá. Y nos lo creemos. Nos creemos todo. Creemos firmemente que somos así, que nada nos puede cambiar, porque ellos lo dijeron. Lo repitieron cientos o miles de veces. Nos convencieron porque alrededor de los primeros 7 años de vida, nuestra mente vive casi perennemente en ondas teta. Es por eso que el té imaginario está riquísimo y la cabalgata sobre la escoba, que se llama Rocinante, estuvo fantástica. Y no estabas destrozando tu muñeca, solo le estabas salvando la vida, la estabas operando. Nos convencen y actuamos de consecuencia. Nos olvidamos de que poder es solo un verbo y podemos, a su vez, modelarlo a nuestro antojo, porque nosotros lo hemos inventado. Podemos darle el significado que queramos, darle un sentido prohibitivo o la idea de un potencial extraordinario. ¿Qué tal si fuéramos nosotros mismos a crear nuestra propia realidad, como cuando éramos niños? ¿Qué tal si cada vez que nos decimos no puedo, cambiáramos el puedo por el quiero? Yo lo hice. ¿Y adivina? Encontré la raíz de todos mis problemas. Capítulo 8. Ella, yo, mi pluma, mi muerte. Había pasado más de un año de la intervención quirúrgica. Del cáncer no había ni rastros. Mis exámenes de laboratorio eran como los de una joven deportista. Mis 46 años me daban la bienvenida. Era una espléndida mañana que me regalaba el verano italiano. Se sentía el perfume de los tilos de mi vecina, a la que tiempo atrás le había regalado la harina. Para despertarme aquella mañana, había elegido The Trooper, de Iron Maiden. Siempre me gustó el metal. Me llenaba de energía. Observé mi desnudez en el espejo. Mis cabellos oscuros con su corona blanca. Estaban larguísimos y revueltos, como las sábanas de mi lecho. Parecían un nido de pájaros. Me gustaban. Me hacían cosquillas en la cintura. Me regalaban una delicada caricia. Esos 20 kilos de más se habían marchado. Mi cuerpo volvía a ser diminuto, pero esta vez me gustaba. Y los efectos del ejercicio físico se notaban. Observé mi abdomen lleno de cicatrices, mis 2 cesarios, el corte exploratorio que 10 años atrás me había salvado de la muerte, la extirpación del tumor, las estrías consecuentes de esos 2 terneritos que había anidado en mi vientre. Las acaricié una por una. Eran mías y las amaba. Mis pecas me parecieron simpáticas. Más tarde decidiría si endosar tacones, sandalias o tal vez quedarme descalza. Me encantaba caminar descalza, con aquella camisa amarilla que me quedaba fantástica. Tal vez podría combinarla con mis jeans rasgados o con una falda.
Pensé en mi madre. Pensé en los 2 nombres que me había dado 46 años atrás. Sí, definitivamente, le gustaban tanto las flores. El reloj marcaba las 5:40 de la mañana. Leo dormía y Ale había partido con su novia en Islandia. Más tarde haríamos una videollamada. Hice un poco de yoga. Ayuda a mantener una buena postura. Cada tanto me enredaba con la bata. Saludé a mis 6 gatos y a mi amiga Shima, un pastor alemán de 8 años. Le di su porción de leche. Para mí, café americano, con un poquito de leche de soja. No le ponía veneno, no le ponía azúcar. Más tarde, iría a tomar algo con Bruno. Nos habíamos conocido en una feria de libros, algunos meses antes. Un tipo genial, inteligente, extrovertido, amante de libros de desarrollo personal, también viudo. Conocía el dolor y la soledad, sus 2 caras, la oscura y fría de la pérdida y el abandono, y también aquella tan amorosa, aquella amiga extraordinaria que te lleva de la mano al autoconocimiento, a la paz interior, al amor propio y a la fortaleza. A veces pasábamos el tiempo haciendo chistes sin sentido, como 2 adolescentes. Cada tanto debatíamos sobre el concepto de las creencias. Coincidíamos en que era una especie de software implantado en nuestro cerebro. Esta idea no fue inventada por nosotros, Lo aprendimos gracias a los libros de neurociencia que compartíamos. Me gustaba su compañía. Después de decirme que me veía espléndida, con una mirada pícara y esa sonrisa que nunca escondía, se desalineó el nudo de su corbata, mientras me barría con la mirada. Nos sentamos cerca del muro cubierto de gelsomini. Él sabía cuánto me gustaban. Su perfume, mezclado con el de Bruno, me embriagaban. No escondí esa extraordinaria sensación. La disfruté y la compartí con él. Se desalineó otro poco la corbata. Acarició su barbilla perfectamente rasurada y se avecinó un poco más, sonriendo. Llegó el café. Para él ristretto y amargo. Para mí al ginseng, sin veneno. El motivo principal de nuestro encuentro era hablar de nuestro proyecto. Después de la muerte de Lily, su esposa, había cerrado su empresa para dedicarse a conferencias sobre el desarrollo personal, aprovechando su experiencia y su historia de vida, dignas de ser contadas en un libro, pues habría ayudado a tantas otras personas. Lo había consultado con su hijo, que no solo estaba de acuerdo, sino también entusiasmado. Un adolescente amante del heavy metal, con cabellos largos que le cubrían mitad de su rostro, mirada tierna y soñadora, arete de plata en una oreja y las manos llenas de anillos con calaveras, que cuando hablaba de sus proyectos y visión de vida, provocaba que la mandíbula se te deslizara hacia abajo lentamente, quedando con la boca abierta, como un papanatas, por la madurez y sabiduría con que se expresaba. Bruno había tenido el placer de crear una linda amistad con un grupo de escritores de primera línea. Mi idea era que concordara con uno de ellos para que le escribiera su libro. Yo había escrito algunos artículos para algunas revistas online. Sabía que no sería difícil llegar a aquella editorial americana
de la que estaba segura que aceptarían publicar el proyecto. Contactaría a las revistas para las que había trabajado para promocionarlo en Europa. Bruno, una vez cubiertos los gastos, habría destinado los ingresos de las ventas a una pequeña asociación que yo estaba formando para ofrecer ayuda psicológica y primeros pasos hacia la libertad de personas maltratadas. Me dejó como su hijo, boquiabierta. Deseo que seas tú y solo tú a escribir mi libro. Me gusta tu estilo. Confío en ti. Y ya es hora de que conviertas en realidad tu sueño. Tú eres ya una escritora. El mes pasado, mientras escribías aquel artículo, te he visto entrar en ese estado de flujo que solo la pasión puede crear. Por favor, no me digas que no. Hacías morisquetas, revoleabas los ojos, te rascabas la cabeza, tirabas carcajadas. Te habías olvidado de que estábamos en un bar. Nunca te he visto tan feliz. Y como el libro, presumo, será bastante largo, voy a poder disfrutar por más tiempo ese tipo de escenas. No se diga más. Contratada. Nos miramos en silencio por un largo rato. Él sonreía complacido, relajado. Sacó una pila de papeles escritos a mano. Eran unos apuntes sobre su infancia, con el que podría haber comenzado. Hazme saber si necesitas algo. Buon compleanno, cara. Si tienes ganas, nos vemos mañana. Creo que por todo ese tiempo mi boca había seguido estando abierta. Sentía la mandíbula calambrada. Los últimos 100 metros hasta mi casa los caminé descalza. Me temblaban las piernas. El reloj me dijo 10 de la mañana. Besé a Leo en la frente. Hablamos un poco. Del libro no le dije nada. Pensé en las creencias, ese argumento del que con Bruno habíamos conversado tantas veces. Pensé en cómo había cambiado el curso de mi vida, radicalmente. Las creencias pueden cambiarse, modificarse. La meditación es una eficaz herramienta. Las afirmaciones, los mensajes subliminales modelan este software. Las madres somos expertas, sin saberlo la mayor parte del tiempo. También los manipuladores. En pocas y ordinarias palabras, si lo repites como un loro, si te lo crees, si juegas a hacerlo, lo creas. ¿Cómo mierda fue que llegamos a esto? Me había preguntado aquel 1 de enero. La respuesta es de a poco. De a poco es como fulanito se convirtió en un médico, por ejemplo. Vio o escuchó algo que despertó ese pensamiento. Después jugó a hacerlo. Le gustó. Se imaginó tantas veces interactuando con sus pacientes. No le gustaba ir a la escuela, pero de algún modo llegó a la universidad. Estudió y hoy allí va por el mundo, salvando vidas. Su sueño se convirtió en realidad. Lo pensó, lo deseó, lo imaginó, se emocionó y se creyó médico desde muchos años antes de tener un certificado que lo avalara entre las manos. No se preocupó por cómo lograrlo. Simplemente
se dejó llevar. Había sido su subconsciente a materializar, de a poco, lo que ya en su mente era una realidad. Máximo, por más de 20 años, repitió una y mil veces que sólo la muerte nos iba a separar. Era posible que aquella tragedia, que toda mi vida hubiese sucedido de aquel modo, que todo lo que pasó tuviera que pasar, para que llegara este momento que había soñado, saboreado e imaginado durante mis tiernos años. Había conseguido sanar mi cuerpo, porque lo había querido y creído con todo mi ser. Y actué de consecuencia. Había construido pocas y sanas relaciones, sin apego. La mejor, la más importante, era la que mantenía conmigo misma. Bruno tenía razón. Cuando escribía, no trabajaba, sino que jugaba. Volvía a ser una y otra vez aquella niñita de 7 años que se sintió como Agatha Christie cuando la novia de su hermano se emocionó leyendo su primer poema. Tal vez el verdadero secreto de la plenitud sea nunca dejar de sentir como niños. ¿Cuál es el paso más pequeño que puedo dar para llegar a la meta? Me pregunté, llena de miedo, porque conocía la respuesta. Subí saltando las escaleras. Miré aquella foto donde estaba con mis niños, 5 años atrás, que conservaba en un rincón de mi habitación. No me reconocí. No podía creer que hubiese vivido de esa manera. Corrí la vela perfumada al jazmín, que conservaba sobre una antigua mesa del 800 que utilizaba como escritorio. Detrás de ella estaba mi hermosa Ferrari da Varese, de plata maciza, mi pluma. Esa que se adaptaba perfectamente a mi escritura de zurda. La apreté fuerte entre mis dedos. Pensé en Máximo. Dije, gracias. Y comencé a escribir. Comencé a vivir mi sueño. Comencé a ser la que siempre había querido ser. Comencé a realizar lo que en mi mente había logrado desde hacía ya tiempo. Comencé a creer en mí, plenamente. Como era arriba, era abajo. Como era dentro, era fuera. Fue allí que mientras la tinta azul impregnaba el papel, la mujer que no se había expresado, la que no había creído en sí misma, la que se había odiado, terminaba de morir. Ella se apoderó de mí, de mi historia, de mis hijos, de toda mi vida y de mi larga agonía, para contarle a quien como yo esté harta de estar harto, se sienta pisoteado o apaleado por la vida, o sienta que no hay más salida, esté buscando un modo de cambiar, de dejar de ser sí misma, para decirle que si se quiere, se puede, que vivir es simple y somos nosotros mismos con nuestros loops de pensamientos, esas malditas rumiaciones mentales y en muchos casos falsas suposiciones, a complicarla. Lo único que queda de mí es aquella foto que está en un rincón de su habitación, desde donde la observo mientras duerme o medita. Y esa corona de cabellos blancos que ella sabe llevar orgullosamente
como una reina. A Bruno nunca más lo vi. A veces siento sus risas mientras charlan divertidos. Él la llama con mi segundo nombre, aquel que me regaló mi madre y jamás usé, y con el que, orgullosa y sonriente, ella se presenta siempre. Azucena. Fin. Nota al lector. Los nombres de los personajes son ficticios. Verónica, su historia, realmente existió. Ella, la escritora, también. La pluma asesina vaya por su cuarto o quinto cambio de cartucho. Gracias por tu tiempo. Gracias por escuchar. Con todo mi amor, Erika Zurbarán. ¿Has escuchado? Ella, yo, mi pluma, mi muerte. Escrito por Erika Zurbarán. Narrado por Erika Zurbarán. Todos los derechos están reservados. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias. Hasta pronto.